Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre: ¿se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama o para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo es para que se descubra. Si algo se hace ocultas es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos celebrando en este jueves de la tercera semana del tiempo ordinario la memoria de los santos obispos Timoteo y Tito. Ellos fueron discípulos de San Pablo. De alguna forma, celebrar la memoria de los santos Timoteo y Tito extiende la celebración que teníamos ayer de la conversión de San Pablo. Y en esta semana, justamente a partir del día de ayer, miércoles, correspondería empezar la lectura del capítulo 4 de San Marcos. Y entonces hemos omitido, por ser ayer fiesta, la lectura de los primeros versículos del capítulo 4, que van del versículo 1 al 20. Y ahora hemos leído un pasaje del versículo 21 al 25. Y entonces necesitamos hacer un ajuste para que nuestra peregrinación en la fe no se vea alterada, pero que simultáneamente comprendamos el don que la Iglesia nos da, o mejor, que el Señor nos da a través de su Iglesia en la conversión de San Pablo, y cómo se fue edificando la sucesión apostólica, que es lo que de alguna manera nos deja como enseñanza hoy la memoria de estos dos santos. Voy a tratar de relacionar todas estas cosas, ojalá que pueda, y ojalá que logre compartir con ustedes para que continuemos en estos días las enseñanzas que nos trae el Señor día a día. Y tal vez retomemos todo a través del Evangelio. Estamos leyendo el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos nos describe, nos presenta a Jesús en acción. Es muy escueto en relación a las palabras que dice el Señor, pero justamente luego de lo que veíamos hasta el día martes, que espero ustedes recuerden, del capítulo 3, donde Jesús enfrenta hostilidad de los fariseos que empiezan a acosarlo con que cura o no cura el sábado. Jesús dice: se puede hacer el bien o el mal el sábado. Luego de su propia familia, que dice que está fuera de sus cabales. Luego ya de los escribas que llegan a decir que Jesús actúa con el poder de Belcebú. Y luego de algunos otros familiares que van con María, pero se quedan fuera.
Lo mandan a llamar, Jesús no va. Y Jesús va a decir, va a mostrar que está formando una nueva familia, la familia que ya no se centra en vínculos carnales, sino la familia de los hijos de Dios, de los hijos en el Hijo único que es el mismo, y que se centre en hacer la voluntad de Dios, y podríamos reducir eso, la voluntad del Padre es amar como el Señor nos ama. Y hasta ahí llegamos al final del capítulo 3. Ayer debimos leer, si no hubiese caído 25, el inicio del capítulo 4. Y el capítulo 4 empieza con parábolas. Y empieza con la parábola del sembrador. A diferencia de Mateo y de Lucas, que presentan también esta parábola, pero la presentan como un anuncio del reino, Marcos no menciona eso. Marcos dice que había una multitud y Jesús sube a la barca y les enseña con parábolas y que la gente no entiende las parábolas. Y esto tiene que ver con lo que se nos presenta de Pablo, de Timoteo, de Tito, de cada uno de nosotros, de la iglesia y de los que no conocen al Señor. Y lo formulo como una pregunta. ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué ustedes, los que vienen a misa todos los días, vienen a misa todos los días? Pero seguramente ustedes tienen muchos familiares, conocidos, amigos, compañeros de trabajo, de estudios, etcétera, que no vienen. Incluso no me refiero a los que no vienen porque les es imposible por sus trabajos, por sus obligaciones, sino que incluso habiendo sido bautizados no vienen pudiendo venir. ¿Por qué? Habría que preguntarnos. Que es un poco la pregunta que está en Marcos cuando empieza estas parábolas. Marcos quiere responder a por qué los escribas que tanto habían estudiado no pueden reconocer a Jesús y llegan a decir que actúa con el poder de Satanás, de Belcebú. ¿Por qué sus familiares que lo han visto desde niño creciendo pueden decir que están loco, que está fuera de sus cabales, o se quedan fuera, no se unen con los discípulos que quieren escuchar su palabra y su enseñanza, sino que le quieren decir a Jesús qué es lo que tiene que hacer? ¿Y por qué hay otros que responden a su llamado, que son discípulos, que lo escuchan, que desean escucharlo y hacer su voluntad? Y entonces las posibilidades son solo dos, diríamos, esquemáticamente en los extremos. Una posibilidad es porque no les da la gana, no quieren, es algo meramente humano, un rechazo meramente humano. La otra posibilidad es porque Dios a algunos les da ese don en mayor medida, en mayor abundancia, y a otros en menor abundancia, o todavía no se los da. Y de alguna forma ese es un misterio y que las parábolas intentan responder, porque la parábola del sembrador, si ustedes recuerdan, es un sembrador que sale a sembrar. La semilla, les va a decir el Señor en la palabra, es el mismo. ¿Y por qué alguna semilla cae en buena tierra, otra cae en mala tierra, otra cae al borde del camino? ¿Y por qué en todo caso el sembrador sigue sembrando, perdiendo semillas y sabe que va a caer en lugar equivocado? Y entonces esa relación del hombre con Dios, de Dios que ha creado al hombre con libre albedrío y quiere que le responda libremente, es una relación, diríamos, misteriosa.
es un encuentro del amado por Dios que es el hombre y Dios que es amor. Pero resulta que ese amado muchas veces no se siente amado. Ese amado muchas veces solamente se preocupa de las cosas inmediatas y pasajeras. Ese amado siente a Dios lejos. Y entonces ese es un misterio que uno también tiene que experimentar y darse cuenta que está presente en nosotros. Porque cada uno de nosotros es una parábola. Y podríamos decir esto cómo aplicó en San Pablo. Y resulta que San Pablo era como un fariseo, había estudiado con Gamaliel, podríamos decir que también era un fariseo y a la vez escriba, pero además era una persona impetuosa, una persona, diríamos así, decidida, y que creía que estaba en la verdad, creía que conocía a Dios, y entonces no se da cuenta que está ciego, no se da cuenta que no entiende, y se lanza a perseguir a la iglesia, a los cristianos. Tiene el encuentro con Jesús que veíamos ayer, escucha su voz, toma conciencia que está ciego, inicia un camino de conversión. Es decir, la gracia en San Pablo ha obrado de una manera tal que hizo que San Pablo pudiera tener ese camino de conversión impresionante. Podríamos decir, en San Pablo la palabra cayó en buena tierra. Pero antes no había San Pablo. Antes de su conversión no existía en San Pablo un sentido de búsqueda de Dios. Sí, pero no tenemos referencias, pero lo que la Iglesia entiende, la tradición nos enseña es que San Pablo no conoció a Jesucristo, diríamos, en su vida terrena. Jesucristo se manifiesta a San Pablo luego de muerto y resucitado. Quien le habla a San Pablo es el resucitado, igual que a nosotros. Y San Pablo, poco a poco, se hace bautizar, se va a Arabia, busca a Pedro, Simón, busca a Santiago, luego a los otros, y empieza a evangelizar. Al punto que en algún momento San Pablo funda muchas comunidades y empieza a tener personas que lo ayudan cercanamente. Dos de ellos son estos obispos, Timoteo y Tito, personas jóvenes, colaboradores jóvenes de San Pablo. Y cuando nosotros vemos la lectura de la carta, dos cartas a Timoteo y de la carta a Tito, que la Iglesia llama cartas pastorales, ve una relación íntima, cercana. No es de un intercambio de información, de yo te paso el archivo, tú me pasas el archivo, me comentas este documento. Es una relación personal, es una relación de amor. Y dice San Pablo, les pido, lean las cartas a Timoteo. En algún momento le dice, hijito, Timoteo, se le derraman las lágrimas porque se tiene que separar de Pablo. Pablo ya está anciano, está enfermo, está preso, está condenado a muerte. Diríamos, Timoteo ama a Pablo, Pablo ama a Timoteo. No son familiares, no es una relación entre comillas utilitaria, no tienen problemas de identidad de género. Los une la fe, el amor y la caridad. Es la obra de la familia que el Señor está haciendo, es la Iglesia. Y entonces vemos simultáneamente en los santos cómo esas parábolas que Jesús
señala se van cumpliendo, se van realizando. Porque claro, cuando Jesús está hablando de la parábola del sembrador, está hablándole a gente que está acostumbrada a la vida en el campo, las labores agrícolas. Les habla según su entender, pero ellos muchas veces no entendían. Y por eso los apóstoles le preguntan, los discípulos le preguntan, ¿por qué les hablas en parábolas? Y el Señor dice misteriosamente, a ustedes sí les hablo con claridad, pero a ellos están enceguecidos. Es decir, no es algo así absolutamente claro, es misterioso, porque uno podría decir, pero es que el Señor no ama a los demás. Nosotros podríamos preguntarnos, pero mis familiares, sus hermanos, sus esposas, sus esposos, ¿por qué no tienen esa fe que quieren venir? De alguna forma el Señor quiere, por supuesto, también que esas personas se acerquen, pero en muchos el Señor quiere que lleguen a través nuestro, a través de nuestro testimonio. Nos quiere hacer partícipes, como decíamos ayer en el Salmo y en la lectura que también correspondía a Marcos en el capítulo 16, cuando Él lo envía. Anuncien en el Evangelio, bauticen a toda la creación, decía, anuncien el Evangelio. Y eso lo vemos ahora en estos dos santos que son enviados. Pero Pablo se da cuenta, algo que él mismo ya experimentó y que el Señor también había enseñado, y nos dice que cuando uno recibe el don de la fe, de la esperanza, de la claridad, cuando empieza el camino, uno está enfrentado a muchos peligros. Y la fe se puede adulterar, la fe se puede perder, la oración se puede adulterar, la oración puede ser contraria. Porque veamos ese pasaje de esa familia, dice la madre y los hermanos que van a buscar a Jesús. Uno podría decir, cada vez que en los evangelios alguien está buscando a Jesús, está haciendo de alguna manera, desea hacer oración, porque la oración es el encuentro personal con el Señor, hablar con Él, pero se quedan afuera. ¿Cuál es el obstáculo? El obstáculo es que ellos quieren que Jesús haga lo que ellos desean. Es decir, ellos no entienden que Él es Dios. Y a veces nuestra oración también puede ser así. Ayer mismo, aquí en este mismo templo, yo escuchaba a unas personas, no recuerdo exactamente, que estaban haciendo oración y hacían unas jaculatorias, no puedo repetirlas porque no las tengo de memoria, pero más o menos algo así, que estaban haciendo oración, insistiendo, misterios, no sé qué. No era el rosario. Y entonces decían algo más o menos así: Señor, por las lágrimas y la sangre de tu madre que te vio en la cruz, que te vio en sus brazos, escúchanos. Yo decía, esas personas tienen fe, esas personas tienen la fe de la iglesia, cuando yo algunos de ellos los conozco. Yo si no los hubiese escuchado hablar así, yo diría, sí tienen fe, pero no es la fe de la iglesia. Y son personas que vienen a misa, que son de grupos. ¿Y por qué esa fe no es la fe de la iglesia? Porque nosotros creemos que Dios nos ama primero, que Él viene a nuestro encuentro, que Él nos habla primero, que Él viene a buscarnos, que Él ha mostrado su amor en la cruz, que se ha entregado totalmente. Pero cuando yo voy al Señor a decirle, tú no me escuchas, entonces a ver siquiera por las lágrimas de tu madre, a ver si te conmueves de tu madre y me escuchas.
yo estoy negando el amor de Dios. Yo sin darme cuenta estoy diciendo, este Señor, esto es un sordo. Cuando el Señor, el Padre, nos dice en la Escritura, en los Evangelios, en el Tabor, este es mi Hijo, escúchenlo. En el bautismo, este es mi Hijo, escúchenlo. Y nuestra misma Madre, en Caná de Galilea, nos dice, hagan lo que Él les diga. Y entonces, ¿cómo personas de fe pueden llegar a formular una oración así? Y les preguntaba después, es que les dan folletos, que no sabemos ni siquiera cuál es el origen de esos folletos, y que pensarán que son muy piadosos, de repente conmueven sus emociones, sus sentimientos, y entonces creen que es una oración bonita, pero no son conscientes, no están, diríamos, comprendiendo que la oración empieza en la escucha del Señor. Y claro, eso ha existido siempre, que aparece por ahí alguien que dice, miren, a mí se me apareció tal santo, tal santa, la Virgen María, San José, un ángel, y me ha dicho que hagamos esto. Eso se llaman revelaciones particulares. Y entonces muchas personas no entienden que las revelaciones particulares no son parte del depósito de la fe. El depósito de la fe está en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Y la Iglesia tiene que custodiar ese depósito que se llama el depósito de la fe. Y es justamente lo que Pablo se da cuenta y le va a decir a Timoteo, custodia el depósito de la fe. La Iglesia ha aprendido de esto el consejo que le da San Pablo en las cartas pastorales a Timoteo. Pero al cabo de los siglos, nosotros no nos interesa tanto escuchar al Señor. Creemos que ya sabemos, porque nos quedamos en una escucha superficial. No vemos y no queremos crecer en la vida de oración. Y entonces alguien nos da por aquí algún folletito, etcétera, incluso dentro de la iglesia, y alguien nos dice, vamos a rezar esto, y nosotros lo empezamos a hacer. San Pablo, consciente de esos peligros, porque él mismo dice de sí mismo, he peleado el buen combate, he conservado la fe, es decir, la pudo haber perdido, le dice a Timoteo, ten cuidado, el don que has recibido, cuídalo, se puede perder, y nosotros nos tenemos que ayudar. Entonces no podemos ir de aquí para allá. Yo veía ayer esas imágenes que ven ahí a la izquierda y yo le preguntaba a una persona, cuando tú ves esas dos imágenes, según esas imágenes, ¿quién ha vencido al mal? ¿Quién ha vencido al demonio? Una persona que viene a misa, una persona que hace oración supuestamente, me dice, el ángel. Y entonces el Señor no ha vencido. Entonces no es el Señor que ha vencido el pecado, la muerte, el mundo, Satanás. No es Dios, sino una criatura. Y es que nosotros a veces no nos damos cuenta que con nuestras palabras, con nuestros gestos, inclusive con nuestras oraciones, inclusive con nuestra piedad, no solo nosotros podemos estar alterando la fe nuestra, sino también podemos alterar la fe de los demás. Y entonces yo les decía a las personas, no es así. Y otro me decía, no es que un padre me ha dicho así, así te lo diga cualquier padre, te lo diga un obispo. San Pablo va a decir en la primera carta a los Corintios, porque estaban igual divididos por una serie de cosas. Ustedes no son ni de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolo. Nosotros somos de Cristo. ¿Quién ha muerto por nosotros? ¿Quién ha vencido a la muerte, ha derramado su sangre por nosotros?
¿Quién nos ha manifestado su amor? ¿Quién se ha quedado presente en la Eucaristía? ¿Quién es Dios? El creador de todo. Y entonces cuando yo, sin darme cuenta, es que yo soy muy piadoso, muy rezandero, pero mi fe no crece, si no conozco quién es el Señor, lo que Él nos dice, no lo quiero escuchar porque me aburre. Si no conozco el catecismo, entonces vamos a estar perdidos. Y creo que es oportuno comentar. Nosotros, el Señor nunca nos abandona. El Señor sabe que estamos en estos peligros, porque Él nos conoce y Él sabe cómo actúa el maligno. Y Él siempre suscita personas para que nos ayuden. Ese fue el trabajo de Pablo, ese fue el trabajo de Timoteo, de Tito, y nosotros hemos tenido en grandes papas, en San Juan Pablo, que mandó a que se escriba el catecismo a pedido de los obispos que se daban cuenta de este peligro. El Papa Benedicto. Entonces yo no me guío porque qué cura me es más simpático, quién es mi amigo. Si es que yo veo que una persona me dice una cosa, que otra persona me dice otra cosa, que veo en las redes, en las publicaciones que dicen otra cosa, y me siento confundido, hemos recibido el tesoro del catecismo. Y tenemos que ir al catecismo. Y el catecismo nos habla de la oración. Entonces, esas oraciones donde nosotros negamos nuestra fe, es quedarnos fuera. Y claro, la persona de repente no se da cuenta que está siendo engañada y dice, no, yo me he pasado toda la noche en una vigilia, en otra vigilia, he hecho ayuno, voy al Santísimo. Pero en la oración se revela justamente la fe. Por alguna razón misteriosa el Señor quiso que yo esté escuchando las oraciones que no eran mentales sino verbales. No me pude callar. Yo les digo, les tenía que decir, probablemente no les gustó. Incluso una persona me dice, Padre, usted me da miedo. Señor, si a mí me tienen miedo, ¿qué importa? Pero a ti, Señor, que te amemos todos. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles y por eso es que este Evangelio, disculpen la extensión, nos habla de que no se enciende un candelero para meterlo debajo de la cama, que la medida que usemos para medir, con eso mismo seremos medidos, que al que se le da, se le dará más, y al que no se le da, se le quitará hasta lo que tiene. Se refiere a la fe, se refiere al amor, se refiere a la esperanza, al don que hemos recibido en la iglesia. Y en este mundo acechada como en otras épocas, si nosotros no nos damos cuenta, fácilmente podremos creer que estamos muy cerca al Señor y estamos persiguiendo al Señor. Y de repente puede ocurrir que ya estamos fuera y lejos. Eso ha ocurrido muchas veces. Por eso muchos se apartaron de la iglesia, por eso muchos, de repente incluso familiares, se hicieron evangélicos, protestantes y no sé qué más. Por eso algunos se hacen ateos. Nosotros tenemos que ir a la fuente. Es el Señor. Y la fuente por excelencia es la Santa Misa. La Santa Misa es la Eucaristía. Cuando yo hago adoración eucarística es continuación de la misa. Pero si yo no quiero venir a misa, yo no quiero escuchar la palabra del Señor, no quiero hacer oración con la palabra del Señor, y digo, no, yo quiero hacer solamente adoración eucarística, o yo quiero solamente rezar mi coronilla y mi rosario, algo no está bien. Y nosotros tenemos que darnos cuenta. Pidamos al Señor misericordioso que podamos ser luz para nuestros hermanos, y luz no en el sentido meramente intelectual,
sino que el amor de Dios, el fuego del amor de Dios, el Espíritu Santo nos transforme para que podamos dar testimonio de vida coherente y ayudemos a nuestros hermanos para que así juntos seamos discípulos misioneros, que vayamos al encuentro del Señor en la casa del Padre. Que así sea.